Y en este 8M seguimos analizando todo lo que sucede con las mujeres, con los reclamos, y por eso ya mismo vamos con Florencia Rodríguez al móvil. ¿Qué tal, Flor? Buen día, ¿con quién estás? Buen día, Silvia. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, un día que nos llama a la reflexión sobre el rol de las mujeres, sobre la igualdad de derechos y además también sobre los femicidios y la violencia de género. En Argentina, 1 de cada 30 mujeres es asesinada cada 30 horas y la verdad que es una cifra que realmente preocupa. Pero estamos con Dora Barranco, ella es socióloga, es historiadora y vamos a hablar un poquito sobre el significado de este día, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Dora, buen día. ¿Qué análisis nos merece este día? Este es un día que conmemora luchas, largas luchas, enormes luchas, ¿no? Yo no me voy a poner hoy crepuscular de ninguna manera, pero debemos saber que muchísimas mujeres hasta perdieron la vida en la procura de los derechos que les eran negados. En la oscurísima noche del siglo XIX hubo un conculcamiento mayor de derechos, una fortaleza particular del orden patriarcal y bueno, ahí en ese suelo nació el feminismo y emergieron tantas luchas en tantos lugares, llegó al Río de la Plata y de modo que tenemos una saga muy larga en la lucha, bien que después de extinta la tremenda dictadura, todos los feminismos renacieron, hubo un reverbero notable de feminismos y, en fin, ahí pudimos consagrar entonces ya esas luchas tuvieron conquistas muy grandes. Hemos conquistado un arco importante de derechos en nuestro país, pero queda muchísimo para hacer. Desde luego, la última gran conquista es la ley IVE, la ley de aborto, que significa un paso extraordinario en la autonomía de las mujeres, en la salud integral de las mujeres, y está siendo proyectada también esa ley al resto de los países de América Latina. ¿Qué significa este día en particular para vos como mujer? Este día es muy hondo. Primero porque me permite reflexionar acerca del tanto tiempo que yo no era feminista y de mi conversión al feminismo durante los años de exilio en Brasil. Y siempre he contado la anécdota, y es muy pequeña, pero muy honda, muy tremenda. En Brasil había ultimado un señor de alta clase, su compañera, una muchacha también de society, con varios tiros en la playa de Búzios. Y, en fin, cuando vi que una entrevistadora le preguntaba al abogado de la defensa, un famoso penalista brasileño del homicida, y el famoso penalista dijo que era muy sencillo la defensa del individuo, del asesino, legítima defensa del honor. Esa era la cuestión brutal todavía en el Código Civil brasileño. Y debo decir que en la Argentina se podía matar por honor y dolor hasta 1921. Así que hay una larga saga de sufrimiento por parte de mujeres que todavía, evidentemente, están encarceladas, ¿no? En cárceles personales, y en este día hacemos particularmente toda una gestión sorora para que no haya ninguna mujer que padezca por la falta de autonomía. Esto es fundamental. Eliminar las violencias y desde luego ganar otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho extraordinariamente ya muy demorado de que el Estado también sea coadyuvante principal en el área de cuidados, y tal vez el último derecho sobre el que quiero reflexionar, que es muy obvio, igualdad de trato, igualdad de oportunidades en el mercado laboral. El mercado laboral es el lugar donde más se infringen los derechos de las mujeres en nuestro país. Hay que transformarlo. Hablamos de esta conquista de derechos, pero también, como decíamos antes, una mujer que es asesinada todos los días, prácticamente todos los días, y se visibiliza el tema, pero siguen los femicidios. Siguen, y necesitamos ahí sí una urgente, emergente actuación. El Estado tiene enorme competencia para limitar esa saga brutal. Entonces yo creo que en este momento hay un empeño decisivo para limitar, para extinguir la saga homicida contra las mujeres,
es necesario actuar en una enorme una enorme cantidad de dimensiones que van desde la prevención temprana hasta, sí, algo que efectivamente es urgente, una transformación del Poder Judicial para que efectivamente al menos quede completamente superada esta tragedia de que 20% de las víctimas había hecho denuncias que efectivamente sí, significaron finalmente que la profecía autocumplida por inercia, negligencia, default del poder público. Entonces, todo eso tiene que ser encarado ya y estoy segura de que habrá alguna modificación en no muy largo tiempo. Silvia, Julia, Dora Barranco las escucha. Hola Dora, muy buenos días. Bueno, te saluda Julia Colodni. Hablabas de los femicidios, ¿no? De esta cifra que duele tanto y pensaba cómo puede ser, ¿no? En un país donde hay una conciencia cada vez mayor sobre las violencias, sobre la desigualdad de género que existe, sin embargo, y de crecimiento también, ¿no? De los movimientos feministas. Sin embargo, bueno, el número de femicidios lamentablemente se sostiene. Lo que vemos, por el contrario, incluso es que muchas veces la violencia se recrudece. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? ¿Se puede pensar entonces en una reforma judicial feminista sobre lo que decía recién? Sí, la reforma judicial debe ser feminista o no será nada. Pero no, necesitamos además de la reforma judicial una enorme cantidad de intervenciones, algunas de largo plazo, pero que deben ser hechas ya. Por ejemplo, la modificación de la currícula escolar, la modificación del sistema de relaciones y sobre todo de inculcamientos tempranos, por ejemplo, la tarea que tiene todo el sistema educativo primario y secundario. Yo vengo promoviendo la idea de que haya equipos especiales que recorran las escuelas todos los días, sobre todo los establecimientos secundarios, con gran capacidad de audición y de acción, y que efectivamente realicen toda una tarea repedagógica, ¿no? De reinculcamiento a los varones acerca del corrimiento definitivo de una malla que los constituye. Esa malla constitutiva de los varones es todavía una idea sombría, un telo sombrío que dice respecto de la patrimonialidad de los cuerpos femeninos, ¿eh? Entonces esto es una de las cuestiones más severas que está en el orden simbólico, ¿no? La mujer me pertenece, ella me pertenece. Yo voy a recordar que el femicida de Guadalupe, el femicida de Guadalupe decía, es mía, es mía, es mía. Bueno, ese posesivo, sin que se exprese así, está en el fondo, está en el cóncavo de la construcción patriarcal de nuestros modos masculinos. Bueno, es necesario sacudir eso. Yo estoy absolutamente segura de que debe haber toda una pedagogía de los varones con los varones. En fin, tenemos que hacer una enorme cantidad de acciones. Desde ya, la última cadena, que es tan gravitante como todas estas, es conseguir la reforma judicial feminista, no me cabe duda. Hay una revisión de fueros, tiene que haber una revisión de cómo es la concatenación de la denuncia. La otra cuestión fundamental, conseguir un registro único de denuncias. En fin, todo está por hacerse y creo que estamos ahora en una coyuntura muy particular, estamos en un cambio de época y tengo toda la expectativa de que esta nueva conciencia que acomete sobre todo a muchos varones en la función pública tenga como destino fundamental la transformación de las relaciones entre los géneros. Dora, consultarle por último si nos podría sintetizar o dar algún adelanto, 2 o 3 puntos de este acuerdo federal por una Argentina unida contra las violencias que se presenta hoy al mediodía en la Casa de Gobierno, en presencia de todos los gobernadores, bueno, teniendo en cuenta que usted es asesora de la presidencia ad honorem en temas de género. Bueno, yo voy a ser tan sincera que decir que conozco solo los puntos generales acerca de dispositivos que tienen que ver sobre todo con cómo se va a unificar justamente el registro, cómo se van a hacer concatenadas las informaciones,
qué tipo de pactos hay que sostener en todas las instituciones públicas de cada provincia, pero esa es la letra general. Voy a estar igualmente sorprendida por la letra chica, porque voy a ser parte del acto, así que sé que estaba en finiquito de elaboración un documento que sí creo va a dar lugar a transformaciones fundamentales. No es solo el documento, yo creo que acá lo que hay que arraigar, entrañar, es una nueva conciencia acerca de que esto no se puede tolerar, que es intolerable en la vida democrática. Dora, muchísimas gracias por este contacto con la televisión pública. Como siempre, su buena predisposición, su análisis, que nos acompaña y nos enriquece. Y también a Flor Rodríguez, que la ha estado acompañando allí en la entrevista. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.